Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Me echó de su casa por pobre y desempleada, sin saber que yo era la dueña del edificio que él quería comprar. La copa de vino se estrelló contra la pared de la cocina y el líquido Burdeos comenzó a gotear como sangre. Richard estaba en el umbral, con el rostro contraído por una rabia que llevaba meses acumulando. Había esperado pacientemente a que mi hermana, Kate, se fuera a su turno de noche en el hospital para acorralarme. «Basta», rugió, con su traje caro aún impecable a pesar de su furia. «Ya me cansé de que estés holgazaneando en mi casa, comiendo mi comida y sin aportar nada». Dejé mi portátil con cuidado. En la pantalla aún brillaban los documentos de adquisición que había estado revisando. «Richard, he pagado el alquiler varias veces», intenté decir, pero me cortó en seco. «¿Con qué dinero?». Se rió con una carcajada áspera y burlona. «Te pasas el día aquí en pijama fingiendo trabajar en ese portátil. ¿Qué clase de trabajo te permite quedarte en casa todos los días? ¿Qué clase de carrera es esa? Si tan solo lo supiera». Pero le había prometido a Kate que guardaría silencio sobre mi empresa y sobre el éxito que había construido mientras vivía en su habitación de invitados. Ella me había rogado que no hiciera sentir mal a Richard cuando vendí mi apartamento para gestionar la expansión de la compañía por mi cuenta. «Estoy entre oficinas», dije en voz baja, lo cual era técnicamente cierto. Mi nueva sede no estaría lista hasta dentro de un mes. «Entre oficinas», me imitó con desprecio. «¿Te refieres a entre trabajos, entre limosnas, entre oportunidades para aprovecharse de los demás?» Se acercó tanto que su colonia resultaba abrumadora en la pequeña cocina. «No eres más que una sanguijuela desempleada, Samantha. Una parásita que vive de la generosidad de mi familia». «Richard», intenté intervenir de nuevo. «No más excusas». Golpeó la encimera con la mano. «Quiero que te vayas. Esta noche. Busca a otro miembro de la familia del que aprovecharte o, mejor aún, consigue un trabajo de verdad como el resto de nosotros». Podría haberle dicho la verdad en ese instante. Podría haberle mostrado el artículo de Forbes que me llamaba la fundadora unicornio más misteriosa de la tecnología. Podría haberle enseñado mis extractos bancarios con 8 cifras o mencionarle que su preciada casa cabría perfectamente en el vestíbulo del edificio que acababa de comprar en el centro. En cambio, cerré mi computadora y me puse de pie. «Tienes razón. Empacaré mis cosas». Su rostro se iluminó con sorpresa, como si hubiera esperado más resistencia. «Bien. Y ni se te ocurra correr a llorar con Kate. Ella está de acuerdo conmigo. Simplemente no podemos permitirnos cargar con un peso muerto ni un día más». «Peso muerto». Me aseguré de grabar esas palabras en mi memoria. 2 horas después, cargué mis pertenencias en mi Tesla, un coche que Richard siempre había asumido que era alquilado. Todo lo que poseía cupo con facilidad. Cuando viajas entre oficinas internacionales tanto como yo, aprendes a vivir ligero. Kate seguía en el trabajo, ahorrándose la actuación de su marido, así que le envié un mensaje desde la entrada. Richard me pidió que me fuera. «Estaré en el Ritz del centro. Te quiero». Su respuesta llegó de inmediato. «¿Qué? Sam?» «No. Déjame hablar con él». «Está bien», le respondí. «Probablemente sea lo mejor. Hablaremos más tarde». Me echó de su casa por pobre y desempleada, sin saber que yo era la dueña del edificio que él quería comprar. La copa de vino se estrelló contra la pared de la cocina y el líquido Burdeos comenzó a gotear como sangre. Richard estaba en el umbral, con el rostro contraído por una rabia que llevaba meses acumulando. Había esperado pacientemente a que mi hermana, Kate, se fuera a su turno de noche en el hospital para acorralarme. «Basta», rugió, con su traje caro aún impecable a pesar de su furia. «Ya me cansé de que estés holgazaneando en mi casa, comiendo mi comida y sin aportar nada». Dejé mi portátil con cuidado. En la pantalla aún brillaban los documentos de adquisición que había estado revisando. «Richard, he pagado el alquiler varias veces», intenté decir, pero me cortó en seco. «¿Con qué dinero?». Se rió con una carcajada áspera y burlona. «Te pasas el día aquí en pijama fingiendo trabajar en ese portátil. ¿Qué clase de trabajo te permite quedarte en casa todos los días? ¿Qué clase de carrera es esa? Si tan solo lo supiera». Pero le había prometido a Kate que guardaría silencio sobre mi empresa y sobre el éxito que había construido mientras vivía en su habitación de invitados. Ella me había rogado que no hiciera sentir mal a Richard cuando vendí mi apartamento para gestionar la expansión de la compañía por mi cuenta. «Estoy entre oficinas», dije en voz baja, lo cual era técnicamente cierto.
Mi nueva sede no estaría lista hasta dentro de un mes. Entre oficinas, me imitó con desprecio. ¿Te refieres a entre trabajos, entre limosnas, entre oportunidades para aprovecharse de los demás? Se acercó tanto que su colonia resultaba abrumadora en la pequeña cocina. No eres más que una sanguijuela desempleada, Samantha. Una parásita que vive de la generosidad de mi familia. Richard, intenté intervenir de nuevo. No más excusas. Golpeó la encimera con la mano. Quiero que te vayas. Esta noche. Busca a otro miembro de la familia del que aprovecharte o, mejor aún, consigue un trabajo de verdad como el resto de nosotros. Podría haberle dicho la verdad en ese instante. Podría haberle mostrado el artículo de Forbes que me llamaba la fundadora unicornio más misteriosa de la tecnología. Podría haberle enseñado mis extractos bancarios con 8 cifras o mencionarle que su preciada casa cabría perfectamente en el vestíbulo del edificio que acababa de comprar en el centro. En cambio, cerré mi computadora y me puse de pie. Tienes razón. Empacaré mis cosas. Su rostro se iluminó con sorpresa, como si hubiera esperado más resistencia. Bien. Y ni se te ocurra correr a llorar con Kate. Ella está de acuerdo conmigo. Simplemente no podemos permitirnos cargar con un peso muerto ni un día más. Peso muerto. Me aseguré de grabar esas palabras en mi memoria. 2 horas después, cargué mis pertenencias en mi Tesla, un coche que Richard siempre había asumido que era alquilado. Todo lo que poseía cupo con facilidad. Cuando viajas entre oficinas internacionales tanto como yo, aprendes a vivir ligero. Kate seguía en el trabajo, ahorrándose la actuación de su marido, así que le envié un mensaje desde la entrada. Richard me pidió que me fuera. Estaré en el Riff del centro. Te quiero. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Qué? Sam. No. Déjame hablar con él. Está bien, le respondí. Probablemente sea lo mejor. Hablaremos más tarde. La suite del Riff fue un cambio agradable frente a la habitación de invitados de los suburbios. Los ventanales de techo a suelo daban a la ciudad que había estado conquistando silenciosamente durante los últimos 3 años. Mi asistente, Marcus, ya había instalado una oficina temporal en la sala de estar. Bienvenido de nuevo a la civilización, dijo entregándome una pila de contratos. La adquisición se cerró esta mañana. Fantech Industries es oficialmente nuestra. Fantech, la empresa de ciberseguridad que todas las firmas tecnológicas de la ciudad cortejaban y con la que la empresa de Richard, Pinnacle Solutions, había intentado asociarse desesperadamente durante 2 años. Envía el anuncio el lunes, indiqué. Un comunicado de prensa completo. Y Marcus, asegúrate de que incluya mi foto esta vez. Estoy cansada de ser la CEO invisible. Él sonrió y preguntó si finalmente estaba lista para salir de las sombras. Algo así, respondí. El fin de semana fue un torbellino de estrategia. Mi director financiero voló desde Singapur y mi jefe de adquisiciones llegó desde Londres. Para el domingo por la noche, habíamos trazado la integración de Fantech y planeado el anuncio que transformaría el panorama tecnológico local. El lunes por la mañana llegó con la fuerza de un huracán. El comunicado se publicó a las 8. Nexus Technologies adquiere Fantech Industries. La CEO Samantha Chin supervisará la integración. Mi teléfono explotó. Periodistas, competidores, y allí, enterrado en el caos, un mensaje de Kate. ¿Samantha Chin? ¿La Samantha Chin de las noticias? ¿Por qué no me lo dijiste? Estaba pensando en qué responder cuando Marcus llamó a mi puerta. Sam, aquí está la revisión del contrato que solicitaste. La propuesta de Pinnacle Solutions para la Asociación de Ciberseguridad. En medio de tanto drama, había olvidado que la empresa de Richard había presentado una propuesta a Fantech justo antes de la compra. La ojeé reconociendo su letra en negrita en los márgenes. $3 millones por una asociación exclusiva de 5 años. Términos que favorecían totalmente a Pinnacle bajo la suposición de que Fantech estaba desesperada. Programa una reunión, le dije a Marcus. Presentación completa ante la junta directiva. Veamos qué tiene Pinnacle Solutions para ofrecer a Nexus Technologies. El director ejecutivo es Richard Lawson, señaló Marcus consultando su tableta. Ha estado llamando toda la mañana insistiendo en reunirse contigo personalmente. Estoy segura de que sí. Sonreí. Dile que el jueves a las 2 de la tarde. Presentación completa. Sin excepciones. Los siguientes 3 días fueron una deliciosa tortura. Richard llamó a mi oficina 17 veces. Envió flores y cestas de regalo. Incluso intentó entrar al edificio Nexus, pero la seguridad lo rechazó cortésmente. Los mensajes de Kate pasaron de las disculpas a la furia y el desconcierto. Sam,
Lo siento mucho. No tenía idea de quién eras. ¿Por qué no nos lo dijiste? Richard está limpiando a toda prisa la habitación de invitados. Por favor, habla con él. Está a punto de llorar. El jueves llegó como la mañana de Navidad. Me vestí con cuidado, usando el mismo pijama del que Richard se había burlado, pero elevado con un blazer que valía más que su coche. La sala de juntas de Nexus era intimidante por diseño. Una mesa para 30 personas y mi silla colocada para captar la luz de la tarde como un foco. Richard llegó 15 minutos antes con su equipo. Los observé por el monitor de seguridad. Sus manos temblaban mientras organizaba sus materiales. Llevaba su mejor traje y un corte de pelo nuevo. Parecía un hombre camino a su ejecución. Exactamente a las 2, entré en la sala con mi equipo ejecutivo. En el momento en que Richard me vio, su rostro hizo un viaje espectacular. Confusión, reconocimiento, horror y, finalmente, una desesperación resignada. Samantha. Graznó. Señorita Chin, corregí amablemente mientras tomaba asiento a la cabecera. Gracias por venir, señor Lawson. Entiendo que Pinnacle tiene una propuesta para nuestra división Fantech. Su equipo nos miraba a ambos, intuyendo la tensión pero sin comprenderla. Su jefa de desarrollo, Patricia, intentó tomar el mando, pero la interrumpí. En realidad, me gustaría escuchar directamente al señor Lawson. Después de todo, como CEO, debería ser capaz de articular el valor de su empresa. ¿No es así, Richard? Se puso de pie lentamente. Señora Chin. Samantha, creo que ha habido un malentendido. Ah, sí. Me recosté en mi silla. ¿Qué clase de malentendido? ¿Acaso no buscan un contrato de $3 millones con nosotros? Sí, pero... balbuceó. Entonces continúe. Dígame por qué Nexus debería asociarse con Pinnacle. Convénzame de que no es solo. Hice una pausa para saborear el momento. Un lastre. El sobresalto de Richard fue visible. Su equipo se removió incómodo. Quizás podríamos discutir esto en privado primero, sugirió tragando saliva. No creo en discusiones privadas sobre negocios, respondí con frialdad. La transparencia es un valor fundamental aquí. Tiene 20 minutos para convencernos. Le sugiero que los use sabiamente. Lo que siguió fue la presentación más penosa que he presenciado. Richard tropezó con las diapositivas y perdió el hilo de sus pensamientos una y otra vez. Cada vez que su equipo intentaba ayudarlo, yo le devolvía la pregunta a él, convirtiéndola en un recordatorio punzante de sus insultos. Dígame, señor Lawson, ¿cómo maneja su empresa los ataques parasitarios? ¿Qué medidas toman para evitar ser un parásito de recursos? ¿Cómo aseguran que aportan valor real en lugar de simplemente ocupar espacio? A los 15 minutos, se rindió. Se quedó de pie, con los hombros hundidos, y me miró a los ojos. Lo siento, dijo en voz baja. Me equivoqué. Fui cruel. Fui todo lo que te acusé de ser. La sala quedó en silencio. Asentí, agradeciendo al menos su honestidad. Patricia, me dirigí a su desarrolladora. ¿Podrías terminar tú? Me gustaría ver qué ofrece Pinnacle más allá de los errores personales de su director. Ella salvó lo que pudo. La propuesta no era mala, aunque sí algo excesiva en precio. Al terminar, me puse de pie e informé que tendrían una decisión en 5 días hábiles. Richard se detuvo mientras los demás salían. Samantha, comenzó. Señorita Chin, repetí. Y ahórratelo. Dejaste clara tu postura cuando me echaste por estar desempleada. Que te equivocaras sobre mi cuenta bancaria no cambia el problema. Viste a alguien vulnerable y la atacaste. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre trabajar contigo. Kate está devastada, dijo con desesperación. No tenía idea de lo que te dije. Apenas me habla. Kate es mi hermana y la quiero, sentencié. Por eso oculté mi éxito, para proteger tu ego. Pero tú solo eres un matón al que atraparon. Ahora, lárgate de mi sala de juntas. Se marchó con la dignidad hecha jirones. Sentí una punzada de compasión que reprimí de inmediato. Él no me habría mostrado piedad si yo hubiera sido realmente impotente. El contrato se lo llevó un competidor. La noticia de que Richard había insultado personalmente al CEO de Nexus voló por la industria. Sus inversores se retiraron y, en 6 meses, fue reemplazado discretamente. Kate y yo nos reconciliamos. Ella realmente no sabía nada. Trabajaba horas extra para pagar la hipoteca pensando que ambas estábamos en apuros. Cuando supo que compré mi edificio al contado, se rió hasta llorar.
Me dejaste traerte cupones del supermercado y darte mi ropa vieja, exclamó entre risitas. Me gustan los cupones, protesté. Y tu ropa es cómoda. Aunque ahora lleves un blazer de $1000 sobre unos pantalones de pijama de Superman, bromeó ella. Se mudó conmigo al ático después de su divorcio. Richard intentó reclamar una pensión argumentando que la fortuna de Kate, es decir, la mía, debía mantenerlo, pero al juez no le hizo ninguna gracia. Una noche, mientras compartíamos comida china viendo las luces de la ciudad, Kate me dijo que pude habérselo dicho esa noche y ahorrarme el drama. Pude, admití, pero entonces se habría disculpado por las razones equivocadas. Habría fingido respetarme por mi dinero, no por entender que tratar mal a la gente es un error. ¿Entonces esto fue una lección?, preguntó. No, fueron consecuencias, corregí. Él pensó que podía intimidar a alguien débil. Se equivocó. Yo no era débil y la intimidación nunca es aceptable. Que yo fuera su cliente más importante fue solo karma con una oficina en la esquina. Ella me arrojó una galleta de la fortuna llamándome terrible. Soy exitosa, repliqué. Y ya no soy la sanguijuela de nadie, aunque siga trabajando en pijama. A la Junta debe encantarle eso, rió Kate. La Junta trabaja para mí, le recordé. Si quiero dirigir un imperio en pijama de Superman, es mi prerrogativa. Richard envió un último correo meses después admitiendo que merecía el dolor de la lección y deseándonos felicidad. No respondí. Hay puentes que no deben reconstruirse. Hoy, cuando entro a una reunión con mi combinación de pijama y blazer, nadie se atreve a juzgar. La historia de Richard Lawson es una advertencia en el mundo tecnológico. Nunca asuman el valor de alguien por su apariencia o su situación de vivienda. Y si van a llamar a alguien parásito, asegúrense de que no sea la persona que intentan impresionar. El karma a veces viene con 9 cifras y una gran vista. Y a veces, solo a veces, viene con pantalones de Superman. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse asombrados. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada solo por no encajar en el molde de los demás? La historia de Samantha nos recuerda que el éxito más grande no es el que se grita, sino el que se construye en silencio, incluso si es en pijama de Superman desde una habitación de invitados. Richard cometió el error de juzgar el libro por su portada y terminó perdiendo el contrato de su vida. Pero aquí, en esta comunidad, sabemos que tu valor no lo define el lugar donde duermes, sino la visión que tienes en tu mente. Si esta historia te hizo sentir que la justicia tarde o temprano llega, si te recordó que nadie tiene derecho a llamarte peso muerto mientras estás construyendo tu imperio, entonces este es tu lugar. Únete a nuestra mesa directiva. Dale me gusta a este vídeo. Hazlo como un recordatorio de que no permitirás que nadie te intimide. Cada like es un mensaje directo para los Richards del mundo. No somos vulnerables, somos discretos. Suscríbete al canal. No dejes que esta sea nuestra última reunión en la sala de juntas. Al suscribirte, te aseguras un asiento permanente en esta comunidad de crecimiento, donde valoramos la autenticidad por encima de las apariencias. Activa la campana de notificaciones. El karma no avisa cuando llega, pero mis vídeos sí. No te pierdas ninguna de estas lecciones de vida que nos ayudan a navegar el mundo con la frente en alto. Al final del día, todos estamos entre oficinas, construyendo algo más grande de lo que los demás pueden imaginar. No dejes que te subestimen. Suscríbete ahora y demostremos juntos que el éxito es la mejor respuesta ante la arrogancia.